¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Pasado, presente y futuro de Cuba. La perspectiva de Yoani Sánchez. Durante toda la semana estuvo por primera vez en El Salvador la filóloga y periodista bloguera cubana Yoani Sánchez, ganadora de numerosos premios y reconocimientos internacionales por sus crónicas, reportajes y artículos en su blog y en el periódico digital 14 y medio, y por su detallada información y denuncia del régimen cubano próximo a conmemorar su 60 aniversario. En El Salvador conocemos poco y mal la realidad cubana que tanto ha incidido en la historia de América Latina, donde hemos tenido como referente principal a su líder histórico Fidel Castro, pero también a Luis Posada Carriles, aguerrido opositor vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, acusado de intentar asesinarlo y de diversos actos terroristas, ambos ya fallecidos. Poco conocemos de la vida y opiniones de ciudadanos que se oponen al régimen por la vía pacífica, luchando de frente por el cambio. Esta noche, Yoani Sánchez comparte con nosotros su perspectiva del pasado, presente y futuro de Cuba. Yoani, bienvenida. Gracias, Alberto, por esa presentación tan completa y es un gustazo conversar contigo. Bueno, es un honor para nosotros en Focos recibirte. Es la primera vez que tú estás en El Salvador y ha sido una semana intensa. ¿Cómo te han tratado los salvadoreños? Bueno, la verdad que muy bien, y lo más interesante es que cuando hablo con ellos dicen sus opiniones sin máscara, sin tapujos y sin miedo, y eso me gusta mucho. La revolución y tú. Hay una historia de esta revolución, de este proceso que está por cumplir 6 décadas, y tú naciste en medio y pasaste de ser niña pionera, ¿verdad?, que exaltaba a Fidel desde chiquita, a una ciudadana y reportera crítica. Bueno, yo creo que yo nací cuando la revolución ya estaba muerta, porque las revoluciones no pueden durar tantos años, son un impulso, un empujón histórico, pero cuando yo nací en 1975, año del primer congreso del partido, ya la revolución estaba enterrada, anquilosada. Incluso era el año de mayor sovietización en la isla. Por tanto, fui de alguna manera hija de la revolución, pero también fui hija de un proceso que ya estaba totalmente momificado. Yo creo que de ahí nace un poco mi reverencia de ver cómo las consignas iban por un lado y la realidad por otro. Hubo un enorme impacto en Cuba de la perestroika y del glasnost de Gorbachov, y del derrumbe del bloque soviético y del socialismo real. No hay duda que esto marcó la evolución futura del sistema. Sí, sin lugar a dudas. Vimos caer el muro de Berlín. Cuba se sumergió en la más profunda de sus crisis económicas modernas, de la etapa moderna, y sobre todo nos ayudó a reflexionar mucho de a dónde iba el país, si la utopía que nos habían prometido era cierta. Recuerdo, yo tenía 14 años, cuando pues las dos Alemanias se unificaron y fue como si se derrumbara un edificio frente a mis ojos, un edificio de promesas, de sueños y sobre todo un edificio ideológico en el que me había criado. Así que yo creo que en 1989 y después en 1991 con el desmembramiento de la Unión Soviética sin duda marcan un antes y un después. Pero esto fue porque este gran proyecto socialista liderado por la Unión Soviética en el mundo, pero con su gran referente cubano en Latinoamérica, se cayó, fue porque la ayuda soviética comenzó ya a disminuir y a desaparecer. Fueron ambas cosas combinadas.
todo, de todo un poco. Primero se cortó el subsidio soviético que había permitido a la isla mostrar unos indicadores de desarrollo que no se correspondían con nuestra economía. El gran apoyo diplomático del bloque del Este también cesó. Y por otro lado, creo que empezó una profunda decepción interna, que es lo más importante. Muchos cubanos que habían dado los mejores años de su vida para el proyecto empezaron a comprender que el camino hacia el futuro demoraba más de lo previsto, ¿no? Entiendo que, pero hasta entonces, como adolescente, tú todavía apoyabas la revolución, tenías ilusiones, y llegó un momento que cambió. Y tú contabas precisamente en esta semana que también esto tuvo que ver con el cambio de tus padres en un momento en que hubo ese juicio y la ejecución de Arnaldo Ochoa. Sí, mi padre era maquinista de trenes, mi madre trabajaba en los taxis. Llega 1989 y se hace un juicio televisado en cadena nacional en el que se está juzgando a un grupo de militares y funcionarios. Entre ellos, el que más destacaba era el general Arnaldo Ochoa. Se les estaba juzgando por un supuesto delito de narcotráfico o implicación en el narcotráfico, pero el juicio iba más allá. Era un juicio político, era un juicio también contra personas que sobresalían, que se destacaban, que podían estarle haciendo cierta rivalidad política a una figura como Fidel Castro. Entonces mis padres se sentaron frente a la televisión a ver aquellas larguísimas vistas orales y cuando se sentaron eran totalmente fidelistas y totalmente oficialistas y partidistas, pero al ver las injusticias, las manipulaciones, las medias verdades y sobre todo el papel arrogante de Fidel Castro, cuando se levantaron allí, ya creo que sencillamente toda su vida, toda su ideología, todo lo que creían se había derrumbado. Pero es porque Ochoa tenía mucha popularidad, era considerado un héroe revolucionario, un héroe de la lucha en el Congo, ¿verdad? Respaldándolo. Entonces, ¿cómo fue? Es que tenía mucha legitimidad. Alberto, lo que podemos saber de eso es mucha especulación, porque los datos oficiales no han salido porque vivimos en un régimen que maneja muy bien el secretismo, pero creo que hubo una combinación de, por un lado, esta rivalidad que daba la personalidad de Ochoa, un héroe de guerra con batallas ganadas, no así Fidel Castro, pero también con ellos se quiso cortar cualquier camino que dirigiera la investigación del narcotráfico hacia la cúpula del poder cubano. O sea, fueron piezas de ajedrez que se sacrificaron para evitar que el rey cayera. Entonces, primero este juicio y ajusticiamiento, luego el derrumbe del socialismo real. Entonces, tú comenzaste a cambiar. ¿Qué pasó? Bueno, yo hasta entonces había sido, como tú comentabas, una adolescente y una niña adoctrinada. Vi cambiar a mis padres, llegó 1994, el año de la crisis de los balseros, cuando decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar para escapar de la crisis. Vi muchos amigos partir, vi muchos amigos morir en el estrecho de Florida, y eso me cambió porque me di cuenta que al final el gobierno cubano estaba dispuesto a sacrificar a su pueblo por preservar el poder. O sea, que estaban dispuestos a vernos partir, a vernos desfallecer de hambre, a vernos dinamitarse las familias por las carencias y las necesidades, antes que emprender una reforma acelerada, rápida y desde arriba hacia la liberalización y la democracia. Bueno, luego vino inmediatamente después la revolución digital, el Internet, y cómo nació el blog y el periódico digital. Bueno, siempre he sido una gran amante de las tecnologías, aunque como sabes mi profesión es más de las letras, de la lengua y de la información. Construí mi primer ordenador, mi primera computadora en 1994, era como un Frankenstein de piezas, y a partir de ahí creo que se vinculó la palabra y los circuitos en mi vida. Tenía tantas cosas que decir, tantas cosas que contar, que empecé a escribir. No sabía ni siquiera cómo iba a poder publicar todo aquello y apareció la magnífica herramienta de los blogs, que era perfecta. Yo era independiente, era la editora de mi medio, la directora, la censora y podía además publicar estas pequeñas viñetas. Así comenzó Generación Y. ¿En qué año y qué edad? Comenzó en el 9 de abril de 2007, tenía 32 años. Ya.
¿Cómo se hace periodismo independiente en la Cuba de los Castro? Con mucha creatividad y mucho ingenio. Yo siempre he dicho que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana donde la puerta está cerrada, y los cubanos somos especialistas en ventanas. Hemos aprendido durante décadas a encontrar todo lo que está prohibido, censurado, castigado, y asimismo la información. Entonces, ¿cómo hacer periodismo para una población que está acostumbrada a zambullirse en el mercado informal, en las redes alternativas para buscar la noticia? Hay que ser muy atrevido. Jamás un ministro te va a dar una información, las estadísticas oficiales no funcionan, pero tienes un inmenso privilegio. Puedes palpar la realidad allí donde el periodismo oficial no llega. Así que yo diría que la mezcla es valor, ingenio o creatividad, y sobre todo la capacidad de escuchar la realidad, ¿no? Bueno, y así comenzaste ya a publicar con un servidor, entiendo que desde España, y te volviste una persona muy conocida internacionalmente. Posiblemente te leen mucho más en el exterior que en la Cuba misma. Y este nivel de presencia y de seguimiento que tienen tus miles, decenas de miles de lectores, pareciera que ha sido al mismo tiempo un motivo de preocupación, pero también te ha dado cobertura, legitimidad, protección. En tu libro Cuba Libre, que apenas he comenzado yo a leer, hay una frase que me llamó la atención, que me impactó, que dice: cada persona que lee me protege, y solo la custodia de ellos me ha permitido llegar hasta aquí. Así es hasta el día de hoy. Hubiera sido impensable que alguien en la Cuba de los años 60, 70 u 80 pusiera por escrito todas estas ideas críticas, opiniones o viñetas contrarias a la verdad oficial y no terminara con los huesos en la cárcel o en un paredón de fusilamiento. ¿Por qué Yoani Sánchez puede llegar hasta aquí? ¿Por qué puede conversar contigo ahora mismo, Alberto? Por la gente que me lee, por Twitter, por Facebook, por mi blog, por el diario digital 14+. Esa visibilidad, ese altavoz, esa referencia en que me he convertido no me hace intocable. Cada día tengo que vivir muchos momentos de represión, pero creo que hace al gobierno pensárselo mejor para reprimirme de manera violenta o para desaparecerme, ¿no? Pero muchos han preguntado ya aquí esta semana en El Salvador, bueno, si realmente eres perseguida, ¿cómo es que puedes hacer esto? ¿Puedes ahora viajar? ¿Puedes regresar? Y pareciera que no te tocan. Ojalá fuera así, ojalá mi gobierno los escuche y fuera así, pero no es tan fácil. Estuve durante 10 años, no pude salir de mi isla, fue una batalla dura. Recuerdo que gané el premio Ortega y Gasset de periodismo y no pude ir a la ceremonia. Me convertí en una especie de símbolo del absurdo migratorio cubano, hasta el momento en que en enero de 2013 el gobierno de Raúl Castro tuvo que hacer una reforma migratoria. Creo haber sido una de las personas que más empujó por esa reforma. A partir de ahí he podido salir, pero eso no ha quitado que a veces cuando entro y salgo me llaman a contar, me advierten las cosas que no puedo decir, revisan mi equipaje, y tampoco ha eliminado lo que puedo llamar el círculo de vigilancia, persecución, satanización social, amenazas a mis amigos que vivo cada día. Pero sin embargo, Alberto, yo prefiero ser sujeto informativo y no objeto informativo. Por eso, en lugar de estar narrando mis heridas, las desgarraduras, los peligros, prefiero enfocarme en lo que vive mi realidad, ¿no? Los indicadores sociales de Cuba, comparados con el resto de América Latina, en general hay una gran distancia. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos de este corte comercial. Sabemos lo importante que es su salud. Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de $40 millones en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de $100 millones en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro.
Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Pasado, presente y futuro de Cuba, conversando con la bloguera, periodista cubana tan reconocida a nivel internacional que por primera vez ha venido a El Salvador y ha tenido una agenda muy intensa esta semana, Yoani Sánchez. Al irnos al corte comercial dije que los indicadores sociales de Cuba son muy importantes respecto a América Latina. El gasto en el sector de salud en el 2015 fue 10.5% del PIB, muy por encima de países desarrollados, ¿verdad? En el 2014 era el tercer país del mundo con más médicos por cada 10.000 habitantes, solo superado, con 67.2, solo superado por Qatar y Mónaco, ¿verdad? Hay señalamientos en el sentido que con la crisis la cantidad de médicos ha disminuido, que hay problemas en las infraestructuras, en el abastecimiento, etcétera, pero sigue siendo Cuba uno de los referentes mundiales a nivel de los indicadores de salud. Y en educación, 12.9 del PIB es invertido en ese sector. Ningún otro país del mundo, incluidos los más desarrollados, iguala a Cuba al respecto. La tasa, no hay analfabetos, dice una alfabetización del 99.8%. La tasa de escolarización más elevada de América Latina, de los alumnos con educación gratuita. Es decir, estas cifras son muy importantes y si bien la crisis económica ha incidido y ha afectado, no te he oído hablar tanto de estos progresos de Cuba en esta materia. Bueno, te voy a responder en tres partes, si me permites extenderme. En primer lugar, tengo que decir que toda cifra, estadística o dato que salga de un gobierno que no permite la transparencia en el cuestionamiento de entidades independientes dentro del país, deben ser miradas con lupa y no tomadas totalmente al pie de la letra. Estos son cifras de organismos internacionales. Sí, pero por ejemplo el Producto Interno Bruto de Cuba se calcula con una fórmula muy diferente al que se calcula en otros países porque vivimos bajo una dualidad monetaria y esa distorsión económica de dos monedas permite al gobierno también juguetear mucho con los números. Y también en ese Producto Interno Bruto incluye elementos que no se incluyen en fórmulas en otros países. Por tanto, yo cuestiono toda cifra que sale de un gobierno que no permite que sea cuestionado desde dentro, que no permite a la sociedad participar en la creación o en la observancia de esas estadísticas. Segundo, debo decir que todas las estadísticas están dadas por números, cifras de cantidades, volúmenes, pero no miden la libertad. Si midiéramos la libertad, probablemente Cuba sería uno de los países que estuviera más lejos en la escala. Sí, o sea, no me estoy refiriendo a la libertad, sino que a los indicadores sociales. Bien, pero te dije que te iba a responder en tres partes, voy por la segunda. Entonces, en el tema del indicador de calidad de vida, yo creo que despojar al individuo de las satisfacciones que da la posibilidad de asociarse libremente, participar en la política, expresarse, no ir a la cárcel por una opinión, deberían ser más tenidos en cuenta y ubicarían a Cuba muy lejos en la lista. Y tercero, yo creo que mi país tiene una infraestructura muy extendida de educación y salud que se fabricó, se construyó, se edificó con el subsidio soviético. No respondía a nuestros avances económicos, pero la Unión Soviética podía levantarlo. Cuando viene la crisis y la URSS se desarma, todo eso empieza a caer en crisis. Y ese número de médicos, por ejemplo, per cápita, no significa que todos esos médicos estén en Cuba. Muchos de ellos, más de 50.000, están en misión por el mundo. Entonces no son las cifras reales.
Y por otro lado, cuando unos padres ingresan a un hijo en un hospital, tienen que llevar desde la almohada hasta el tomacorriente para la electricidad, pasando por el ventilador, hasta quizás los regalos para todos los médicos, porque no hay una dignificación de la profesión. Entonces, yo creo que sí que es muy bueno que tengamos una extensiva infraestructura, pero ojo, esa estructura está en crisis y está basada en algo muy cercano al trabajo esclavo. En los índices sobre libertades, sobre derechos humanos, sobre democracia, Cuba sale muy mal, pero el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas no incorpora este aspecto de la libertad, pues así está hecho el índice. Mal por bueno, Naciones Unidas. pero es un referente y Cuba tiene el puesto 73 en el ranking que pide el Índice de Desarrollo Humano, muy por encima de los más importantes y desarrollados países latinoamericanos. Me temo que ese índice va a cambiar cuando haya libertad de prensa y capacidad de cuestionar a las instituciones. Bueno, efectivamente, Cuba no pareciera poder vivir sobre sus propios medios. Fue subsidiado por la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética y el socialismo real se derrumbaron, ahí llegó Chávez y la ayuda venezolana después de un periodo de vacas flacas, de, ¿cómo se llamó la etapa especial? Periodo especial es un eufemismo para decir crisis profunda. El periodo especial, ¿verdad? Y luego, ahora ha entrado en crisis Venezuela, ¿verdad? Una profunda crisis. Y el tema es quién va a asumir el subsidio de la economía cubana. Habían esperanzas, expectativas con la apertura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, liderados por Obama, pero pareciera que esto se ha cerrado. El régimen dice que el problema de la economía cubana es el bloqueo histórico de los Estados Unidos. Bueno, más que bloqueo, a mí siempre me gusta precisar que es mejor embargo, porque bloqueados no estamos. Alrededor de la isla no hay cientos de barcos rodeando e impidiendo que entre un grano de arroz. O sea, Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo, excepto con Estados Unidos, aunque también hay en eso algunas flexibilizaciones. La mayor parte del pollo congelado, la harina, el aceite que se consume en Cuba viene ahora mismo de Estados Unidos, porque sí es posible comprar alimentos allí. Ahora bien, hablas de la economía. ¿Por qué una isla llena de gente talentosa, creativa, con muchísimos profesionales graduados de la universidad, con una tierra fértil, con muchísimas posibilidades para desarrollar cualquier industria, ¿por qué tenemos que estar dependiendo de que algún otro país nos adopte como un niño pequeño y nos mantenga? Por la disfuncionalidad del sistema que se ha instaurado, que se convierte en una camisa de fuerza para las fuerzas productivas, valga la redundancia. Y entonces trae como consecuencia que nosotros no podamos crear nuestra propia riqueza, que el 80% de los alimentos que consumimos tenga que venir de fuera, siendo una isla que era un vergel de frutas, que tenía una ganadería desarrollada, una agricultura. Estamos ahora prácticamente, por ejemplo, sin limones. ¿Tú te imaginas una isla en el trópico donde tener un limón es algo lujoso? Entonces, lo de Estados Unidos, evidentemente hubo un proceso de deshielo diplomático que generó ciertas esperanzas, ahora está frenado. No creo que la responsabilidad del frenazo sea solamente de Donald Trump. El gobierno cubano tuvo miedo de ir muy rápido y el resultado es que ahora no sabemos cómo vamos a salir de este atolladero. Yo tengo una respuesta. Si el gobierno cubano ahora mismo implementa una serie de reformas aperturistas hacia la economía interna, y no solamente lo hace a una velocidad, sino a una profundidad que impacta en la sociedad, yo creo que así empezaríamos a salir del hueco. Bueno, el fin de la generación histórica, hay unos octogenarios, no sé si quedan 3 o 4, pero ya retirándose, y eso presenta una limitada legitimidad y fuerza del nuevo presidente Díaz-Canel y de la nueva generación en el poder, que no son vistos como los líderes históricos por cuenta propia, por mérito propio. Y si por el otro lado no hay quien subsidie ya más a Cuba, los chinos pareciera que no se están animando. No quieren comprar ese problema. No quieren comprar ese problema. Y entonces, claro, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en Cuba? Te oí decir algo muy interesante que hace sentido, que en el periodo especial
Fidel comenzó a abrir la economía, a permitir que hubiera inversión privada, pero el apoyo de Chávez y el subsidio extraordinario de más de 10.000 millones de dólares anuales de Venezuela volvió a cerrar las posibilidades de liberar la economía. Claro, porque todas esas flexibilizaciones que incluyeron, por ejemplo, Alberto, la apertura al mercado, al sector privado, que en Cuba se llama de manera eufemística sector por cuenta propia, la capacidad de los cubanos de poder abrir un pequeño negocio, la inversión extranjera, la apertura de algo tan sencillo como un mercado agrícola, donde poder comprar plátanos, limones, carne de cerdo, todo eso fueron flexibilizaciones de los 90 debido a la crisis. Después de un frenazo apareció San Chávez para mantener la economía nacional, y entonces lo que retomó Raúl al llegar oficialmente al poder en febrero del 2008 fueron esas flexibilizaciones que ahora mismo están un poco estancadas, porque el oficialismo tiene miedo de seguir profundizándola por algo muy sencillo, no quiere ver emerger una clase media. Quizás para no ver más contrastes sociales, pero sobre todo porque le teme a una clase media que se empodere y quiera hacer algo más que economía, quiera hacer política, ¿no? Bueno, pero si no vas a tener un apoyo ya internacional y Cuba no desarrolla el capitalismo, abre la economía, establece otro tipo de relaciones con el Occidente y con Estados Unidos, ¿cómo va a sobrevivir ese gobierno y cómo se va a legitimar la nueva dirección, la nueva generación en el poder? Bueno, Miguel Díaz-Canel, que como sabes es el nuevo presidente cubano desde abril de este año, es una gran incógnita, nadie sabe exactamente cómo piensa, se muestra como un hombre muy continuista, muy rígido, muy apegado a los manuales del castrismo clásico, pero podría ser también alguien que impulsara cambios. ¿Por qué? Por algo muy pragmático. El país no puede sostenerse como está, no aparece otro mecenas y no creo que tengan una postura numantina de sacrificarnos a todos, ¿no? Entonces, no es de descartar que en los próximos meses se abran algunas posibilidades económicas, aunque todavía no han dado ninguna señal. Y para eso creo yo que es de vital importancia que la generación histórica desaparezca del escenario. Mientras estén observando tras la nuca de Miguel Díaz-Canel, es muy difícil que le emprenda esos cambios, ¿no? Bueno, el otro tema es si Raúl Castro lo va a respaldar en algunas iniciativas. Él hizo unas declaraciones diciendo que esto no es ruptura, sino que es continuidad. Eso es para proteger su cuello, pero además Raúl Castro, Alberto, tiene 87 años. No creo que pueda por mucho tiempo más estar supervisando demasiado las cosas. Bueno, ¿cuáles entonces los escenarios del futuro que tú ves? ¿Cómo concibes o visualizas un eventual desenlace o un cambio de régimen? Vienen años difíciles, ya los estamos viviendo, la economía está frenada, incluso el año 2016 una marcha atrás del Producto Interno Bruto en menos 0.9, entonces yo creo que vienen momentos difíciles, pero que al final el oficialismo tendrá que tomar decisiones económicas que empezarán a cambiar lentamente el espectro político obligatoriamente. Si en ese momento la ciudadanía, la oposición y la prensa independiente de la que formo parte podemos capitalizar eso y empujar un poco junto a la comunidad internacional, podríamos forzar a más aperturas, pero no veo que el castrismo se caiga por una revuelta popular ni por una intervención extranjera. El cambio vendrá de arriba, pero empujándolo desde abajo. Te veo como un intelectual, como una periodista y una ciudadana comprometida, pero me imagino más de alguien te ha de haber hecho la pregunta si en un futuro, como ha sido el caso de varios periodistas, tendrías la posibilidad, la tentación de insertarse a la política para transformar también por esa vía tu país. No, la verdad que no. Me falta cinismo para hacer política y prefiero empujar como ciudadana y como periodista. Joanny, ha sido un gusto tenerte en Focos y en El Salvador. Gracias por venir y ojalá que en adelante puedas hacerlo con más frecuencia. Y que te entreviste yo en La Habana un día. Bueno, gracias. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por este espacio. No nos cambie. Hay más contenido en Focos.
Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. El Producto Interno Bruto de Nicaragua caería hasta el menos 4% en 2018 a causa de la crisis sociopolítica. Así lo asegura en un reciente estudio la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. 5 meses han pasado desde el estallido del conflicto en las calles de Nicaragua. La represión estatal de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega han dejado 512 muertos, más de 4.000 heridos, 103 lesionados y 1.303 desaparecidos, según el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Esta inestabilidad política también ha impactado en la economía y en el bolsillo de los nicaragüenses. El informe de FUNIDES destaca que hasta 2017, Nicaragua era la nación que más crecía económicamente en Centroamérica, solo por debajo de Panamá. La producción nacional nicaragüense alcanzó los 14.533 millones de dólares el año pasado y reportó un crecimiento del 4.9%. Sin embargo, esta realidad cambiará drásticamente según FUNIDES. En el escenario más optimista, el estudio plantea una posible adaptación a la crisis, donde las actividades económicas no cesarán y continuarán realizándose, aunque a menor intensidad. En el peor de los casos, la violencia se intensificará en los territorios del país, afectando los principales sectores económicos, y continuará el retiro de depósitos en los bancos comerciales. El tanque de pensamiento proyecta un decrecimiento de entre el 2.1 y el 4% en el PIB, es decir, pérdidas entre los 945 millones de dólares y 1.200 millones respecto al 2017. Esto plantea impactos profundos en los sectores económicos, el empleo y el aumento de la pobreza. En el peor escenario, el sector comercio reportaría pérdidas por 377.3 millones. El sector construcción tendría pérdidas de hasta 179 millones. Hoteles y restaurantes registraría una disminución cercana a los 155 millones y la industria manufacturera hasta de 127.5 millones de dólares. El estudio recoge que hasta julio de 2018, 3 meses después del inicio de la crisis, habían 347,000 personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. El 76.7% de este número agrupa las actividades de hoteles y restaurantes, comercio y construcción. FUNIDES registra despido o suspensión de 154,000 nicaragüenses en el sector comercio, 62,000 en hoteles y restaurantes y 50,000 en construcción. De acuerdo con el informe, estos despidos han provocado un aumento en el porcentaje de nicaragüenses en situación de pobreza monetaria. La tasa pasó del 29.6% al 34.8% a causa de la crisis. Es decir, cerca de 143,000 personas han caído en pobreza. FUNIDES proyecta que si la crisis se agudiza, aproximadamente 1.2 millones de personas están en riesgo de convertirse en pobres, en caso que pierdan su empleo o reduzcan sus ingresos en los próximos meses. Si esto ocurre, la tasa de pobreza en Nicaragua podría alcanzar el 45%, es decir, un nivel similar a lo registrado en los primeros años de la década de 1990. Eso ha sido todo en Prisma. Recuerda ver este y otros análisis de datos ingresando a focostv.com. Continuamos. ¡Hola, familia!
¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Buenas noches a todos los que ya nos acompañan en nuestra entrevista. Esta noche vamos a hablar sobre la demora en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que el pasado 15 de julio venció el plazo en el que la Asamblea Legislativa tenía que elegir a 4 nuevos magistrados y sus suplentes para la Sala de lo Constitucional y 1 para la Sala de lo Civil. Organizaciones de abogados han denunciado que esta demora, ese retraso realizado por la Asamblea Legislativa, es una clara violación y directa a los derechos fundamentales. También tenemos que decir que dentro de la misma Asamblea se han alzado voces denunciando retrasos y repartos de cuotas en la Comisión Política, la unidad encargada de construir el acuerdo de elección. Estas voces han advertido que con potenciales negociaciones entre los partidos políticos por fuera del seno de dicha comisión se están cometiendo actos de corrupción. Leonardo Bonilla asumió como diputado en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo y se convirtió en el primer parlamentario no partidario de la historia de El Salvador. Su perfil ha tomado relevancia en las últimas semanas por asumir públicamente una denuncia de irregularidades en la elección de estos magistrados. Karen, esta noche Leonardo Bonilla nos explica los motivos por los cuales también está argumentando esto y explicar también el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, Leonardo, bienvenido a Focos. Buenas noches, gracias por esta invitación. Es primera vez en este programa, un placer estar con ustedes, rindiéndole cuentas al pueblo salvadoreño. Bueno, Leonardo, cuando reseñábamos que dentro de la misma asamblea han habido voces que han protestado por cómo se está llevando a cabo el proceso de construcción de la lista de favoritos para ser electos como magistrados, justamente nos estábamos refiriendo a su voz, por ejemplo, que desde la misma asamblea ha denunciado, pero también fuera de la Asamblea Legislativa. De hecho, el Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el retraso en la elección de magistrados en la asamblea. El CEG reprochó que no se haya convocado una comisión política para deliberar públicamente sobre este tema. Nos gustaría empezar por ahí. ¿Cómo evalúa usted la labor que está realizando la Comisión Política, de la cual usted es miembro también, que ya se ha retrasado por más de 10 días en la elección de magistrados? Yo he hecho algunas solicitudes dentro del seno de la Comisión Política, entre ellas la primera es, o más bien la primordial, que se haga la deliberación de los diferentes perfiles que se van a proponer o que ya propusieron cada uno de los partidos políticos. Cada partido político ha presentado una lista de quienes ellos consideran deben ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propietarios y suplentes. Lamentablemente no coinciden todas las listas. En ese sentido no se puede hacer una elección, pero antes de hacer una elección se debe deliberar, y la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a este caso señala que debe existir una deliberación al respecto y que el dictamen que baje al Pleno para la aprobación o elección de los magistrados vaya razonado. ¿Qué razonamiento puede llevar un dictamen si no ha existido deliberación? Y cuando yo digo que todo el proceso me está pareciendo a mí, es una apreciación particular y no es una acusación como reclamaron algunos diputados, es un panorama que yo estoy advirtiendo que aparentemente habrán reparto de cuotas. ¿Cómo vamos a saber eso? Hasta que se elijan a los magistrados. Cuando se elijan a los magistrados yo podré decir, hubo reparto de cuotas. Sin embargo, usted en sus declaraciones, cuando argumentó esto, cuando dice
¿Es potencial un reparto de cuotas en la medida que existan determinados perfiles en las listas de preferencia de los partidos políticos? Usted estaba evidenciando que por seleccionar a determinados perfiles existía el riesgo de que haya un reparto de cuotas. Sí, es que definitivamente tiene que existir un estudio. Yo he presentado un baremo y en ningún momento he dicho que el que yo he presentado tiene que ser el patrón para que se elijan a esos magistrados. Si otros partidos políticos tienen resultados diferentes en base a un estudio técnico, entonces tenemos que deliberar en la mesa y ellos me dirán, tú tenés en la posición 30 peor evaluado a uno que tenemos en la 1, nosotros, como mejor evaluado por estas y estas razones. Y cuando se haga esa deliberación, yo tendré que reconocer si me he equivocado o si realmente ya es deliberado un puntaje que no corresponde. ¿Pero qué nombres le llevaban a usted, qué nombres en esas listas le llevaban a usted a concluir de que existía un potencial reparto de cuotas por parte de los partidos políticos? Ahora, no voy a hablar de nombres por ahora, porque yo no quiero lacerar la imagen, porque tienen señalamientos de los candidatos. Hasta que resulte electa hasta que sean electos los magistrados, y los nombres que figuren en esa lista considere yo que no deberían de ser parte de la Corte Suprema de Justicia, tendré que decir las razones del porqué y decir los señalamientos. Por este momento no lo quisiera decir, pero hay nombres que no aparecen, y eso sí lo pueden consultar dentro del baremo, mejor punteados, en el que yo presenté, que aparecen en la lista de los partidos políticos, pero que no argumentan las razones de por qué esas personas que en mi baremo no están bien punteadas, ellos sí las tienen bien punteadas. Es decir, que digan, ok, tú presentaste este informe, pero es el tuyo, y ellos tienen derecho, y yo soy solo un diputado, y las demás fracciones tienen derecho a presentar también un informe y desvirtuar el porqué, o argumentar más bien el porqué los candidatos que ellos proponen son mejores que los que estamos proponiendo. Ahora, quiero aclarar algo. El Centro de Estudios Jurídicos ha hecho señalamientos, yo también los he hecho. El Centro de Estudios Jurídicos, creo, ha presentado una lista de posibles que coincide con la que yo he presentado. Pero también coincide esa lista que yo he presentado con la que hizo ISD. El Centro de Estudios Jurídicos es muy vinculado a la derecha, la ISD muy vinculada a la izquierda, y yo no tengo nada que ver con ellos. Claro que he recibido insumos de ellos para la evaluación, algunas preguntas que quisieron que yo trasladara, y tengo la responsabilidad de hacerlo, pero no estoy siendo influenciado por ninguno de ellos dos. Y vale la pena decir que ahora estábamos platicando con algunos diputados de Arena y la lista que yo he presentado básicamente coincide con la de ellos. Entonces, el problema es que hay otros partidos que no están dispuestos a dar los votos. Ahora, Leonardo, antes de seguir hablando del baremo y de los perfiles, pero en la Asamblea Legislativa sí que han existido reuniones entre los partidos políticos, incluso reuniones bilaterales. Norman Quijano, de hecho, aceptaba en declaraciones a la prensa que se habían reunido con representantes de los partidos políticos, altos representantes de los partidos políticos. Estas reuniones han existido en secreto y por fuera de la comisión política. Yo siempre he tratado de ser responsable con lo que digo, y a mí no me consta. Ahora, si ellos mismos ya lo han dicho, pues bueno, ¿qué más prueba que eso? Y es la comisión política la que tiene que deliberar, no negociar. En la comisión política no se debe de llegar solo a un acuerdo de nombres, se debe deliberar, pero ni se está buscando el acuerdo dentro de la comisión, porque hemos visto que por lo menos los medios de comunicación han estado en la comisión política, pero se han nada más presentado las listas, ni se ha deliberado, ni se ha buscado un consenso adentro, se está buscando, según palabras de los mismos diputados, en acuerdos entre partidos políticos, y desde ahí ese panorama no apunta a nada positivo ni transparente. Evidentemente dificulta poder tener un criterio si usted no ha participado en esas reuniones que, digamos, por su propio concepto han sido privadas entre los partidos políticos y en el que usted probablemente no ha participado. Digo, probablemente no han surgido esas reuniones, pero usted no ha participado de ellas. Pero tienen también de contexto una elección presidencial y la necesidad de establecer acuerdos al menos de 5 años en los que hayan votos dentro de la Asamblea Legislativa para darle gobernabilidad al próximo presidente de la República. ¿Usted percibe también en el ambiente la presión de esta elección presidencial a la hora de establecer los acuerdos entre los partidos y definir magistrados de la sala? Definitivamente que sí se percibe. No van a aceptarlo los partidos políticos y siempre van a decir que la elección que ellos están buscando de los mejores candidatos, y lo han dicho todos los partidos políticos. Espero que no sea así, y siempre en cada una de las entrevistas digo, espero equivocarme, pero todo está apuntando a que también el elemento de la campaña presidencial vaya a influir. ¿Por qué?
Bueno, estamos viendo cómo el tema de Nayib Bukele en una posible incursión en Ghana podría quitar una alianza con la derecha, porque ahora se vuelve en competencia, y en ese sentido son votos que podrían influir en la elección de ciertos magistrados o no. De hecho, Norman Quijano dijo la semana pasada también en declaraciones a periodistas que las reuniones entre Nayib Bukele y Ghana habían detenido la negociación o la discusión de los posibles candidatos a magistrados. Yo estuve en esa comisión en la que se hizo esa expresión, pero no entendí al final si lo había solo planteado o esa había sido una excusa para no elegir. Pero de alguna u otra manera tendrá que influir una posible alianza entre partidos de derecha o una no alianza con Ghana compitiendo de forma independiente. No debería ser ese el parámetro para decidir cuáles son las alianzas que nos lleven a elegir magistrados, obviamente, pero apuntan todos estos actos que estamos viendo a que la elección de magistrados no va por un camino muy transparente. Diputado Bonilla, usted ha dicho hace unos minutos que no quiere hacer valoraciones respecto a los perfiles, pero usted tiene un instrumento de carácter objetivo que se llama baremo, que le permite determinar por qué una persona entra dentro de una terna para ser magistrado y otro queda excluido. Y le voy a preguntar por dos personas específicas, por Carlos Pineda y por Sonia Cortés de Madrid, porque esos dos perfiles han sido señalados como elementos que han bloqueado la negociación dentro de la comisión política. Pero además existe un informe de un panel independiente de abogados convocado por CEGIL, la Oficina de Derechos Humanos de Washington y la Fundación del Debido Proceso, y dijeron que estos dos no cuentan con moralidad notoria. ¿Cómo evaluó su baremo esos dos perfiles? ¿Tiene datos que le vio deficiente a ellos dos? Correcto. Ellos no están dentro de los mejores punteados por algunas razones. Los criterios fueron varios. Uno es los criterios, elementos materiales en los que se contemplan aquellas solvencias que presentaron por parte de Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética, entre otros, que la mayoría presentaron como requisito para demostrar su independencia de partidos políticos, al menos independencia material, que no tienen que no tienen procesos pendientes ante la Fiscalía General de la República o el Tribunal de Ética Gubernamental, y pese a ello, algunos se filtraron teniendo procesos pendientes. El licenciado Pineda no tiene un perfil malo, o sea, podría ser un tanto elegible, sin embargo la puntuación no le da a él porque también hay otros perfiles que sopesan más. Otro de los criterios que valoramos fue, ok, un doctorado pesa más que una maestría y una maestría más que una licenciatura. Ok, el hecho de haber dado clases, también el tiempo que tiene de dar clases y si ha dado o no ha dado, hace que haya una puntuación superior respecto a unos que a otros. El aspecto de trayectoria académica, entonces... La trayectoria es académica, uno de los criterios la experiencia... específicos. Pero en el caso de Pineda, en el caso específico de Pineda ha sido la trayectoria académica lo que no le da un puntaje alto. Son varios elementos, no solo es la trayectoria académica, pero además, en el caso del licenciado Pineda, muy particularmente, que bien podría aplicar para ser magistrado, hay un conflicto de intereses totalmente visible. Y el problema es que él ha pedido permiso. Bueno, creo que no ha pedido permiso, está en el ejercicio de sus funciones. Si él hubiese renunciado todavía, aún así no hubiese todavía algunas dudas, pero si hubiese renunciado existe la posibilidad de no resultar electo, pero también no existía esa posibilidad de que pudiera cobrárselas por no haber obtenido los votos porque renunció. El problema es que va a volver. Bueno, no renunció ni pidió permiso, está ahí, y eso ejerce cierta presión de alguna manera y es un conflicto de intereses. Claro, en el caso de la licenciada Madrid, sí, la puntuación no le da por otras cosas que son académicas, experiencia laboral, manejo de temas, es por cuestión de idoneidad. No es por otros cuestionamientos. Para hacer la precisión con nuestra audiencia, hay que recordar que Carlos Pineda es el actual jefe de la sección de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo la investigación y documentación de casos que podrían ir a juicio civil. Solo, Leonardo, antes de hacer la primera pausa, ¿podría entonces hacernos la lista breve de criterios que ha medido en su baremo para que la audiencia tenga clara cuáles son esos criterios con los que usted ha evaluado a los perfiles de posibles nuevos magistrados?
Si quieren, después de la pausa lo tengo acá, lo ando en digital y tengo una larga lista de criterios y se los puedo trasladar y los podemos presentar a la población. Bien, vamos a referirnos a los más importantes, a parámetros específicos. Hacemos una pausa y regresamos hablando con el diputado independiente Leonardo Bonilla. Ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Recordemos que el pasado 15 de julio venció el plazo de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado de la Sala de lo Civil. Más de 10 días han pasado ya y la Asamblea Legislativa aún no elige a los sustitutos de estos magistrados que terminaron su periodo. Hoy estamos conversando sobre el retraso y los criterios con los cuales se está llevando a cabo esta elección con el diputado independiente Leonardo Bonilla. Leonardo, yo le pedí antes de irnos a la pausa que nos enlistara de manera breve cuáles son los criterios específicos que usted ha utilizado en su baremo, es decir, solo para que la audiencia tenga claro cuáles son aquellos elementos que usted está tomando en cuenta para pesar entre uno y otro candidato o perfil. Por supuesto, se estableció una lista de diferentes criterios adicionales a los que se establecen en la ley para que resulten electos en la FEDAES o en el CNJ ciertos grupos que después pasan por una votación. Entre estos criterios pasan los materiales, los criterios materiales que son las solvencias que ya habíamos mencionado, pero además valoramos también la formación académica, el título que ha obtenido, doctor, o una maestría, una licenciatura. Pesa también el tiempo, si han dado cátedras y cuánto tiempo han dado. Algunos han escrito artículos, otros hasta han escrito libros, y todos esos elementos van pesando. El tiempo de experiencia a veces pesa más, particularmente en la rama, es decir, derecho constitucional, aunque no necesariamente el hecho de que un magistrado tenga estudios o experiencia en temas constitucionales lo excluye, porque puede haber una pluralidad de pensamiento dentro de la misma sala. Una pregunta, que no es un detalle menor. Vemos que otros partidos políticos también han dicho que han evaluado por la vía del baremo a sus potenciales candidatos, pero vemos que los nombres finalmente varían. Llama la atención sobre por qué dista tanto una metodología para darte un nombre que seguramente en tu puntaje está muy abajo, pero para ellos aparece dentro de los primeros 4. ¿Tú has entrado en detalle a poder averiguar aspectos de cómo se han ido construyendo los baremos del resto de grupos parlamentarios? No he visto cómo se construyeron. El PCN, por su parte, presentó hace algunas sesiones de comisión el instrumento, sin nombres y sin resultados. Presentó el instrumento. Con nuestro equipo nos dimos a la tarea de llenarlo en base a los criterios establecidos en el baremo planteado por el PCN y casualmente coincidía mucho con los resultados obtenidos en el baremo que nosotros presentamos. Pero a la hora de presentar la lista del PCN no coincide con los resultados de su mismo baremo. Arena también presentó ya un baremo, ya lo hizo público a través de las redes sociales, y los nombres que se plantean por parte de Arena coincide con el resultado que nosotros hemos planteado. En ese sentido entiendo yo que Arena estaría dispuesto a dar 37 votos por los nombres que coinciden entre el de ellos y con el cual coincido yo, pero no sé las razones por qué no coinciden en nosotros partidos políticos. La del FMLN es una lista que no, es un resultado que no es producto de un baremo. No han presentado baremos, no han dicho que lo han realizado y solo presentaron una lista. Y esos nombres, de hecho, aparecen menos punteados en el baremo del PCN, perdón, el de Arena y en el mío.
Y esa es toda la incógnita que aquí no se puede esclarecer. Nos preguntaban a representantes de diferentes partidos políticos en una entrevista televisiva que si estábamos listos. Y cuando le preguntaron a cada uno de los representantes, todos decían que estaban listos para emitir el voto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se elige? Bueno, sencillo, porque no hay 56 votos. Yo, dice un partido político, estoy listo para que votemos por estos. Y entonces viene el otro partido político y dice, yo también estoy listo, pero para que votemos por estos. En ese sentido no coinciden 10 nombres y son 10 magistrados los que se van a elegir. Ahora, Leonardo, solo para terminar de hablar sobre los perfiles, hemos visto que a través de la presión, vamos a decir, a través de los medios de comunicación, también todas las discusiones que han habido en la Asamblea Legislativa, se conoce que hay nuevas listas de candidatos favoritos, digamos, para los partidos políticos. Por ejemplo, entre la lista que usted presentó y la lista que los partidos políticos Gana, Arena y FMLN, PCN y PDC han presentado, hay nombres que ya empiezan a coincidir. Ivette Cardona, por ejemplo, aparece en su lista, aparece en la lista de estos partidos. Aldo Cader también aparece en su lista y aparece en la lista de estos partidos. ¿Cree entonces que nos estamos acercando a una posible elección de perfiles más competentes, más independientes? Yo quisiera dar ese beneficio de la duda. Bueno, quizás es muy feo decirlo así, y quisiera ser más optimista y pensar que sí. ¿Pero? El detalle es que son 10, y aunque esos nombres coinciden, no se pueden elegir a 2 y después elegir al resto. Entonces nos vamos acercando, pero llevamos 2 o 3. Faltan 7 que coincidan, y eso se vuelve complicado. Ahora, hay otro detalle. Yo no estoy casado con ningún nombre y ni voy a defender a capa de espada a ninguno, incluso aunque estén en mi lista como primeros. Si vienen otros partidos políticos y me dan sus criterios y realmente son criterios de peso de por qué uno de los que está en mi lista no debería estar, pues hombre, es lo que se debe hacer, es el debate. Pero que solo me vengan a decir un nombre que lejos de estar bien punteado es cuestionado, tampoco voy a dar un voto por esa situación, aunque consiga los 56 votos este candidato. Ahora, esa discusión no la tendríamos en este momento, en esta mesa de entrevista, si efectivamente la ley estableciera unos criterios y parámetros muy bien y claros establecidos de cómo se eligen magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Hoy por hoy lo que se establece es un criterio de carácter político meramente. Usted, al tener esta experiencia, ¿ha identificado la necesidad de aplicar reformas a la ley y al procedimiento? ¿Ya tienes con su equipo, dentro del equipo de no partidarios, digamos, usted como diputado y el equipo que lo apoya, algún tipo de reformas a hacer en los próximos meses? Pues como que si ya me hubieras dicho que me ibas a preguntar eso, sí. ¿Cuáles son? Estamos trabajando en la creación de una ley especial para elecciones de segundo grado. Una ley. Aunque organizaciones, bueno, yo cuando participé con organizaciones... Se refiere al equipo. A su equipo. A mi equipo de trabajo. Aunque cuando yo participé con organizaciones de la sociedad civil, propusimos reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para transparentar un poco más el proceso. Hay organizaciones que están proponiendo un nuevo reglamento completo de Asamblea Legislativa que dé parámetros específicos, claros, para las elecciones de segundo grado. Y por mi parte estamos trabajando una ley especial para regular el tema de elecciones de segundo grado, en donde se establezcan criterios, en donde se establezca un procedimiento de entrevistas, que se determine qué tipo de preguntas, cómo van a ser orientadas, quiénes las harán, y una serie de procedimientos que nos lleve a obtener magistrados realmente idóneos, que se prohíba. De hecho, yo planteé en un protocolo que pues, fue obviado al inicio de la subcomisión, que no existieran reuniones entre candidatos a magistrados y las diferentes fracciones. ¿Y hay interés de las otras fracciones en avanzar en un anteproyecto de ley de este tipo, de esta naturaleza, un anteproyecto de ley especial para elección de funcionarios de segundo grado? He escuchado que sí, pero al final fracciones? Siempre se dice que sí. Arena dijo que estaba dispuesta a tratar un tema en particular, creo que también hasta el FMLN creo que dijo que sí. El problema es del dicho al hecho. ¿Usted no ha pensado en establecer algún tipo de presión desde la sociedad civil con organizaciones para que se genere un costo político a los partidos políticos que no apoyen una iniciativa de este tipo? ¿No ha considerado eso? Correcto, sí, claro que sí. De hecho, he ido un poco más allá. Yo no quisiera pensar al final, aunque lo que yo estoy hablando es cuestionar básicamente el trabajo de la comisión en la que yo estoy, pero no quiero pensar que las cosas son como ya las estoy diciendo. Yo siempre he dicho que quiero estar equivocado, pero digo lo que hasta ahora estoy viendo. Y yo dije que
si lograba hacerse una elección de magistrados y estos magistrados no eran como los más probos o idóneos, después de un consenso, no los magistrados, los candidatos que yo propuse, sino después de un consenso, como ya pasó con ISD, con el CES, con organizaciones de la sociedad civil, entre otras, y coincidimos en que no son las mejores personas, los mejores perfiles, pues que la población civil, como en el 743 del 2011, si no me equivoco, pues vaya y exija una reversión de esta medida. ¿Por qué? Porque la única opción, si esta elección fuese inconstitucional, sería que conozca la Sala de lo Constitucional, pero va a conocer la misma sala que resultará electa. En ese sentido, no habría nada que hacer a menos que la misma sociedad civil exija una reversión. Ahora hablemos también de las etapas anteriores a la deliberación y construcción de listas en la Asamblea Legislativa. Y es que, por ejemplo, el panel independiente de expertos que observó la elección en FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura ya había advertido que estas dos instancias no tienen las herramientas adecuadas para identificar a los candidatos con moralidad y competencia notorias. Y además decían, cuando el proceso llega a la Asamblea Legislativa, se va a desarrollar, como ya lo estaba mencionando, en un marco de discusión meramente política que tampoco considera adecuadamente los elementos de mérito. A su juicio, ¿qué reformas hay que hacer también en el proceso de preselección desde FEDAES y el CNJ? Ok, es que la ley que nosotros estamos proponiendo contempla desde la etapa inicial. Es decir, no solamente dentro de la Asamblea Legislativa y en la Comisión la elección, sino desde antes de que estas personas propuestas, de que estos perfiles propuestos por el CNJ y la FEDAES puedan llegar. ¿Y qué aspectos específicos de ese proceso de preselección? Por ejemplo, hay candidatos que resultan electos por votación. Y eso queda mucho a criterios populistas o de simpatía de abogados. He escuchado que abogados hicieron fiestas en donde repartieron alcohol más que ir a expresar cuáles eran sus ideas sobre una Corte Suprema de Justicia, era ganar adeptos y con eso votación. Y entonces en ese sentido no es el más capaz el que resulta propuesto, sino el más simpático, el que generó más adeptos. Y esto propone que eliminar la elección de FEDAES, por ejemplo. Estamos estudiando si podría o no haber elección, pero al haber una elección que ya hayan filtros y que si van a ir a elección, por lo menos sean perfiles completamente idóneos. O sea, no va a participar cualquier abogado que tenga simplemente simpatía, sino que aunque haya una elección, porque por ejemplo en la Asamblea vamos a hacer una votación, ¿ok? Pero tenemos que filtrarlo. Entonces, si se someten a votación, está bien, pero que antes de una votación exista un filtro y que no sean con requisitos básicos. Por ejemplo, la Constitución establece requisitos muy básicos y la ley establece otros, pero también no son lo suficientemente exigentes como para que algunos puedan evadirlos. Y hemos visto cómo candidatos han evadido esos filtros. Gente que tiene cuestionamientos ante la Fiscalía General de la República, ante el Tribunal de Ética. Establecer también un nivel académico muy específico. Si está bien que con una licenciatura pueda llegar a una magistratura, o que se determine que por lo menos una maestría, o que definitivamente sea doctor, que sí tiene que tener experiencia constitucional si va a la Sala de lo Constitucional y experiencia en materia civil si va a la de lo civil, o si eso no es necesario. Todos esos criterios deben incorporarse en esta ley. Diputado Bonilla, estamos cerrando la entrevista, pero antes de esto sí es bueno dejar en claro que la jurisprudencia que la próxima Sala de lo Constitucional vaya a sentar determina el trabajo que usted tiene como legislador, porque es lo que establece su marco de normas y leyes. ¿Usted ha identificado dentro de su agenda de temas por los cuales llegó a ser diputado y ofreció una propuesta, una plataforma electoral, en qué aspectos necesita tener usted claridad a nivel constitucional para avanzar en reformas de leyes o en temas estratégicos que usted crea que el país necesita, en donde la Sala de lo Constitucional va a tener el desafío de fallar en los próximos 9 años? A ver, de que, o sea, repetime bien la pregunta. ¿Tiene usted ya, digamos, la claridad de cuáles son esas sentencias claves que la próxima sala tiene que fallar para poder tocar temas claves desde la Asamblea Legislativa? Hay una serie de sentencias que hay que estudiarlas. El problema es que existe el riesgo, y eso se preguntó incluso en las entrevistas, de si algunos candidatos estuvieran dispuestos a revertir algunos criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional. Pero estamos en el estudio de algunas sentencias que deben mantener su criterio
en estos 9 años para darle gobernabilidad al país y para no atentar contra la certeza jurídica. Yo quiero hacer un paréntesis acá e independientemente de quienes resulten electos como magistrados, porque al final de cuentas esto es una cuestión de 56 votos, como dijo un diputado, más allá de baremo, más allá de idoneidad, el que tenga los 56 votos queda, lamentablemente, pero el llamado sería a que obedezcan realmente a las necesidades en materia de justicia del país. No estoy diciendo aquí que desobedezcan acuerdos entre partidos, porque estaría diciendo yo que esos magistrados habrían hecho acuerdos y no puedo decir algo que no me consta, sino que simplemente se deban al pueblo salvadoreño y que dejen de lado cualquier tinte partidario o cuotismo que se pueda deber. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que se reviertan una serie de sentencias y eso sería grave para el país. Claro, hay sentencias que no compartimos muchos. No necesariamente la anterior sala podemos decir que fue perfecta, hubieron sentencias muy cuestionables, pero queremos que esta sala mantenga por lo menos ese equilibrio. Así es que el llamado para los magistrados sería ese. Leonardo, una pregunta final. Hoy es 29 de julio, estamos a un par de días de salir ya de vacaciones. ¿Habrá elección de magistrados antes de las vacaciones? Es bien difícil para mí contestar, pues porque eso debería de pasar por la convocatoria a la Comisión Política, que de hecho está abierta, y eso puede suceder hoy por la tarde, puede suceder mañana sábado incluso, puede suceder el lunes o el martes. Si se reconvocara a la Comisión Política que está abierta, eso en cualquier momento se puede dar. Y yo esperaría que nos fuéramos a vacaciones con una Corte Suprema de Justicia totalmente conformada. Yo esperaría que fuera. ¿Se puede? Sí se puede. ¿De qué depende? ¿Qué Del tan cerca consenso. de esa probabilidad? Pues es bien difícil porque pasa porque ya haya un consenso y podrá ser que falten 3 votos y eso por 3 votos no se puede dar. Y la coyuntura con el tema de Gana, Bukele, creo que, como ya lo hablamos, lamentablemente tiene mucha injerencia en este proceso. Leonardo Bonilla, diputado no partidario en la Asamblea Legislativa, queremos agradecerle su tiempo y su participación por primera vez en Focos. Bueno, no hay nada que agradecer, es mi obligación dar a la población salvadoreña los insumos de lo que está sucediendo en el acontecer legislativo. Bueno, nosotros hacemos una pausa, quédense porque regresamos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Sabemos lo importante que es su salud. Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de $40 millones en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de $100 millones en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. En esta oportunidad hablaremos sobre la ciberseguridad en América Latina. Este concepto se entiende como los mecanismos de protección de los sistemas informáticos de los estados y empresas ante el riesgo de ataques que comprometan los sistemas y los datos de los ciudadanos y consumidores. En 2017, América Latina registró 746.000 ciberataques, es decir, un incremento del 60% respecto al periodo anterior. Para el final de este año se espera un comportamiento similar según un informe de seguridad de la empresa ESET.
El estudio también indica que los países con mayores vulneraciones en la región son Venezuela y Ecuador con el 22% del total. El Salvador reporta solo el 13%. Para hablar sobre los desafíos y avances en la región en esta materia, enlazamos hasta Washington, D.C., Estados Unidos, con la secretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, OEA, Farah Urrutia. Bienvenida, Farah. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad de estar en foco. Bien, ¿por qué es importante hablar sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe? Creo que en este momento, más que nunca, hablar del tema de la ciberseguridad tiene todo un sentido. La tecnología va avanzando y así como avanza para lo bueno, pues también avanza para lo malo. Es indispensable que contemos en la región y en los países en particular con un ciberespacio seguro, porque ya se ha demostrado que todos podemos ser víctimas de un ataque cibernético, con lo cual anteriormente aquellos riesgos y desafíos que teníamos en el entorno físico, pues ahora se están convirtiendo en un desafío y un riesgo que estamos enfrentando pues en nuestro entorno tecnológico, en la que cada día nosotros pues accedemos más. Ahora bien, ¿puede una ciberseguridad débil afectar la seguridad pública de los habitantes de esos países? Bueno, lamentablemente el tema de los delitos cibernéticos ha escalado de tal manera que actualmente pueden afectar las infraestructuras críticas. Ellos están definidas como aquellas infraestructuras que pueden afectar a una gran proporción de población, como por ejemplo las redes eléctricas, el agua potable, los hospitales, con lo cual ha habido casos en los que un ataque cibernético puede acceder a la parte tecnológica de estas infraestructuras críticas, con lo cual el efecto que causa es de unas proporciones mayores porque afecta a gran porcentaje de la población. Ahora, ¿cómo el crimen organizado está aprovechando esta vía delictiva? Sí, mira, la OEA trabaja desde hace más de 14 años en controlar y manejar un entorno, un ciberespacio seguro. Hemos hecho múltiples diagnósticos en los cuales hemos ido identificando tanto los desafíos que presenta la región como aquellas cosas que a través de nuestros programas pues se pueden atacar. Obviamente, dentro de esos diagnósticos que nosotros hacemos, en los que tomamos en cuenta las calidades de la región, pues hemos identificado, tal como te digo, cómo ahora los crímenes pasan de la parte física al área tecnológica. Entonces, obviamente, antes el robo de tu dinero o las estafas se producían en físico, pues ahora se producen en el ciberespacio. Igualmente los secuestros, por ejemplo, un caso reciente, el ataque Guanacal, que fue un ataque en el que se afectaron más de 250.000 ordenadores, y en ese espacio pues se hicieron secuestros de datos y se extorsionó a mucha parte de la población. Entonces eso claramente, en este sentido, vemos cómo la delincuencia organizada pues evoluciona, y en los programas de la OEA lo que intentan es minimizar esos riesgos a través del diseño de políticas, del intercambio de conocimientos y de fortalecer las capacidades de los países. ¿Cuál es el diagnóstico sobre los avances en materia de ciberseguridad en la región? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en el año 2016 donde se tomaron en cuenta aspectos de cultura, política, tecnología, la educación y el marco legal de cada país. En ese estudio que se elaboró en el 2016 detectamos un nivel medio-bajo de las capacidades de los países para enfrentar estos ataques cibernéticos. Nuevamente en este año hemos vuelto a hacer ese análisis y nos ha arrojado una mejora en la región. Obviamente esta mejora se ha visto identificada en países que ya han establecido sus estrategias nacionales de ciberseguridad, lo que nos demuestra que es importante tener un compromiso al más alto nivel
para que entonces se pueda trabajar sobre esas debilidades que se puedan encontrar. ¿Qué países están apostando más a reforzar la ciberseguridad? ¿Qué lecciones podemos aprender, por ejemplo, del caso de Chile? Hay 10 países en Latinoamérica que ya tienen aprobado sus estrategias de ciberseguridad. Esto nos ha demostrado que una vez hay ese compromiso al más alto nivel político de aprobar la estrategia y determinar los equipos nacionales de respuesta a incidentes cibernéticos, se trabaja mejor sobre fortalecer las capacidades para poder conseguir este ciberespacio más seguro. En el caso de Chile, específicamente, ha recibido recientemente varios ataques a su sistema bancario. Chile inmediatamente ha tenido que tomar cartas en el asunto para poder entonces crear este entorno más seguro. Los países que están menos desarrollados, lo que nosotros desde esta Secretaría, lo primero que les recomendamos es, y creo que es el caso de El Salvador, cada uno no tiene su estrategia nacional aprobada, se está trabajando en ello, pero Salvador, sin embargo, tiene ya la ley aprobada sobre delitos cibernéticos y tiene su equipo nacional de respuesta a ataques cibernéticos. Esos son los pasos muy importantes que Salvador ha dado, con lo cual, aprobando su estrategia y apoyados en los programas que desarrolla la OEA, podemos trabajar en fortalecer todas esas capacidades y lograr pues, ese ciberespacio más seguro que se merecen todos nuestros ciudadanos en la región. Bien, muchísimas gracias, Farah. Perfecto. Aquí estamos para atenderle. Con esto concluimos Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Sabemos lo importante que es su salud. Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de 40 millones de dólares en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de 100 millones de dólares en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Y en nuestro segmento cultural, con motivo de cumplir 22 años de existencia, el Museo de la Palabra y la Imagen MUPI nos invita a realizar un recorrido por sus salas de exposiciones, donde encontraremos historia, literatura, pintura y muchas memorias colectivas. ¿Aún no conocen el museo? Te invitamos a visitarlo. Esto ha sido todo en Focos. Los esperamos la próxima semana. Bienvenidos al Museo de la Palabra y la Imagen. Este día iniciaremos nuestro recorrido introduciéndonos en la sala sobre 1932. Aquí encontramos las voces ancestrales de las comunidades indígenas de los Izalcos, quienes relatan estos sucesos históricos acompañados de objetos, fotografías y documentos. Luego visitaremos la sala Maya, Memoria y Color, donde podremos apreciar los dibujos de Maya Salazar, representando la vida cotidiana de la campiña salvadoreña. Posteriormente, conoceremos parte de las fotografías del archivo personal del joven sacerdote Óscar Arnulfo Romero, en sus recorridos por México, el Vaticano o los pueblos salvadoreños de los años 50,
así como imágenes que nos muestran sus habilidades como fotógrafo. Días de montaña. Así se llama esta exposición que muestra 12 extraordinarios dibujos del maestro Carlos Cañas, repatriados desde Bélgica, donde se encontraban. Lilian Jiménez, El corazón del sueño, nos muestra la vida y obra de esta poeta, periodista y participante en las luchas sociales de México y Centroamérica. En la Sala de la Guerra y la Paz podemos observar una línea de tiempo sobre este período histórico, así como objetos y fotografías relacionadas con los derechos humanos vulnerados. También encontramos una recreación de la insurgente Radio Venceremos. Y ya para finalizar, la exhibición Bordadoras de Memorias, que nos muestra los textiles sobre los cuales las mujeres en los refugios en Honduras durante el conflicto armado bordaban sus memorias. El Museo de la Palabra y la Imagen, día a día, recibiendo a centenares de estudiantes, investigadores, turistas y público interesado, recorren sus exposiciones. 22 años tejiendo memorias.